Muy buenas tardes, padre y queridos compañeros. Hoy entonces vamos a ver una catequesis pequeña sobre lo que es el bautismo en San Pablo, a la luz de las Escrituras, en las cartas paulinas, cómo podemos percibir esta realidad sacramental del bautismo. Lo vamos a hacer virtual con algunos jóvenes vía Zoom por la realidad de la pandemia, del cuidado, entonces evitando el contacto, evitando el encuentro, aglomeración, pues lo vamos a hacer desde esta herramienta de la virtualidad. Muy bien, queridos jóvenes, en sus pantallas entonces tienen un folleto del cual nos va a hablar sobre esta realidad del bautismo en San Pablo, Y eso es lo que vamos a hablar hoy, sintetizándolo pues de una manera más concreta. Lo primero que yo quiero que nosotros tengamos claro es que la realidad del bautismo no nace con el cristianismo, no es una invención cristiana, sino que tiene sus raíces en el pueblo judío. En el pueblo judío ya se daba esta realidad de bautismo. Entonces es lo primero que yo quiero que nosotros comprendamos. Claro, luego va a aparecer la figura de Juan el Bautista, que va a utilizar el bautismo como un signo de la conversión, para la conversión y de preparación para recibir el Mesías. Luego ya San Pablo va a tomar el bautismo desde otra perspectiva, desde otro ámbito, que es lo que hoy vamos a hablar aquí a grandes rasgos. También podemos aclarar algo, y es que el bautismo paulino no conoció la forma trinitaria de esa de la que nos habla Mateo 28, 16 siguientes, que es el envío misionero post-pascual. Vayan, bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa fórmula, podríamos decir, no la conoce en la praxis San Pablo, sino el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero allí yo no quiero que nosotros nos detengamos. Yo quiero más bien que nos detengamos en cómo veía esta realidad bautismal San Pablo, para qué servía, para qué servía. Lo primero que yo quiero que nosotros miremos es David. Por favor, apaga el micrófono, hágame el favor. Muchas gracias. Lo primero que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta es que San Pablo va a plantear el bautismo como una realidad necesaria para adherirnos a la vida de Jesucristo. Es decir, el bautismo desde San Pablo va a ser propuesto como una puerta que nos abre la puerta a una vida espiritual, a una nueva vida, a una nueva realidad. Allí en el folleto, entonces nosotros aquí en la página número 2 del folleto, vamos a encontrar algunos textos bíblicos que nos van a llevar a nosotros, a la luz de esos textos bíblicos, interiorizar y profundizar la concepción que Pablo tenía sobre el bautismo. El primer texto bíblico, que yo no lo voy a leer acá, sino lo voy a enunciar para que ustedes luego lo encuentren en sus casas, es 1 Corintios 12:13. A la luz de 1 Corintios 12:13, vamos a mirar que el bautismo planteado por Pablo se nos va a vislumbrar como el ingresar a una nueva comunidad, el ser ya miembro de una comunidad nueva. En ese sentido,
Pablo estaría entonces desarrollando una dimensión cristológica del bautismo. ¿Cómo así? Pues por el bautismo nosotros vamos a ser incorporados en algo que San Pablo lo va a llamar y que ustedes y yo lo conocemos, en algo que San Pablo dice el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Por eso Pablo dice, por el bautismo nosotros comenzamos a ser parte de esa gran comunidad que es el cuerpo místico de Jesucristo. Hoy la llamamos la iglesia. Entonces esa es la primera dimensión de ese bautismo. El bautismo como la gran puerta para pertenecer, para ser miembro de esa comunidad nueva, naciente en la época, hoy la iglesia. El segundo aspecto, a la luz del segundo texto bíblico, vendría siendo 1 Corintios 10, 1, 6. Y allí San Pablo va a resaltar de una manera tipológica, basado en un hecho del Antiguo Testamento, el bautismo como un paso, recordando el gran paso liberador que dio el pueblo de Israel por el mar. Allí va a decir San Pablo, pues el bautismo también es eso, es un paso liberador de lo que es la muerte a la vida, de lo que es de la esclavitud a la liberación, de la vida del pecado a una vida nueva en el Espíritu, pero ello en virtud de la obediencia en la fe a Jesucristo. Entonces, allí en este segundo texto bíblico vamos a encontrar en San Pablo el bautismo como la gran experiencia del paso, de la liberación, de lo que nosotros llamaríamos hoy a la luz de Cristo la gran Pascua, la gran liberación. Ese sería el segundo aspecto, queridos amigos. Luego, el tercer aspecto, a la luz de Gálatas 3, 27, 29, dice San Pablo, o nos va a presentar San Pablo allí a través de esos escritos de la Sagrada Escritura, que el bautismo nos va a llevar a nosotros a hacernos uno con Él, uno con Jesús. Dice, a través del sacramento del bautismo, pues nosotros vamos a adherirnos a Él. Y vamos a adherirnos no solo a Él, sino a su propuesta. Y por ende, vamos a comprometernos a guardar sus mandamientos y a aceptar esa promesa que Dios tiene para con nosotros. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, queridos jóvenes, de una adhesión, de hacernos uno con Jesucristo, viene algo muy interesante, y es lo siguiente. Si nosotros nos adherimos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pues en virtud del bautismo, que es adhesión, también nosotros ganamos la filiación con Dios. También nosotros recibimos esa gran bendición, la de ser hijos en el Hijo. ¿Por qué? Porque nos hacemos uno, nos adherimos con el Hijo. Por eso, en el bautismo recibimos ese gran título o esa gran experiencia, ser hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Esto a la luz de Gálatas 3, 27, 29. Ya llevamos entonces acá 3 textos bíblicos. Ahora, a la luz de Romanos 6, 3, 4, dirá San Pablo que también la realidad del bautismo va a ser la incorporación a la gran experiencia participativa de la muerte de Cristo. Es decir, quien se bautiza está llamado a experimentar y a ser partícipe de la vida plena en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Es hacernos conscientes de que todos los días de nuestra vida como bautizados tenemos que vivir en tónica pascual, morir y vivir, morir y vivir, lo que nosotros llamaremos luego la conversión. ¿Qué es eso? Morir a un hombre viejo para nacer a uno nuevo. Pues bien, la gracia bautismal, a través de ese sacramento primero de la iniciación, nosotros nos incorporamos y recibimos tal dicha, la de unirnos a la muerte de Cristo, pero dar el paso a la resurrección, de ser nuevos. Con esto,
queridos amigos, entonces San Pablo nos hace un llamado a la luz de este criterio bautismal, y es vivir y morir con Cristo. Porque vivir y morir con Cristo es también resucitar con Él en el hoy, pero también desde una mirada escatológica, también en la esperanza de que resucitaremos y viviremos con Él. Por eso dirá San Pablo que el bautismo es necesario para la vida eterna, porque con el bautismo nos adherimos a la gran experiencia pascual, Esto desde toda la base bíblica que podemos nosotros subtraer de San Pablo. Por último, queridos muchachos, yo quisiera mencionar algo que desde la palabra nosotros nos encontramos y que es una problemática que yo sé que ustedes ya lo saben, que deben afrontar la primera iglesia primitiva, y es la realidad de la circuncisión y del bautismo, porque todos sabemos que la circuncisión, sin duda alguna, para el pueblo judío era un ritual que marcaba una entrada al judaísmo, una entrada a una vida interior, a unos compromisos interiores y de vida. Pues bien, el pueblo judío tenía eso muy bien marcado. Ahora, tanto la circuncisión como el bautismo van a hablarnos a nosotros de unos ritos exteriores que accidentan, que involucran la vida interior. Es decir, un compromiso de vida, un compromiso interior desde el espíritu de transformación adherido a una nueva cultura, que es el cristianismo, en este caso con el bautismo. Tanto así que luego San Pablo va a decir, bueno, los que están circuncidados, que se queden circuncidados. Pero los nuevos, pues hay que bautizarnos, porque ya San Pablo va a dar el giro de dejar esa práctica judía de la circuncisión por adoptar una nueva, cristiana, el bautismo como adhesión, el bautismo como aceptación, el bautismo como una experiencia pascual. Entonces, esto era lo que yo les quería compartir a grandes rasgos, que en el folleto ustedes van a poder más profundizar sobre esto del sacramento del bautismo a la luz de San Pablo. Yo no sé si tengan alguna duda, inquietud. De todas formas, en el folleto ustedes van a tener allí esa herramienta para profundizar, para detenidamente leer los textos bíblicos, sino que tenemos que hacerle más rápido, porque son limitados los tiempos por estas plataformas virtuales, y también se vuelve pesado una catequesis o un compartir catequético por estos medios. Yo creo que lo importante, muchachos, es lograr percibir tres realidades: bautismo como adhesión a Jesucristo, y bautismo desde esa perspectiva cristológica como adhesión a una comunidad de creyentes, cuerpo místico de Cristo, y bautismo como una adhesión, una experiencia pascual de muerte y de resurrección, que lo vivimos constantemente en nuestra vida. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿O todo muy claro? Repíteme cuando vi que no le comprendí. Muy bien. El bautismo desde esta perspectiva de adhesión es tomar como propio ya un nuevo estilo propuesto por Jesús. Por eso se le dice adhesión, porque es hacerme uno con la persona y con su propuesta, porque de hecho desde el principio
nosotros vamos a encontrar que el bautismo en el pueblo judío era eso, ¿no? En el pueblo judío, el mitzvah, la experiencia del bautismo era incorporarse, hacerse uno con este pueblo, con un pueblo al que se le iba a pertenecer y con toda su cultura, con todas sus leyes. Claro, al pasarlo o cristianizarlo, pues ya no es adherirnos con un ideal, con una cultura, es adherirnos con Cristo y la propuesta de su reino. Como de todas formas, esta realidad bautismal sin duda alguna es una dimensión sobrenatural, porque todo lo que es con la fe es sobrenatural, pues se debe ver y leer desde la fe. Es hacernos uno, es que nuestra vida se haga una con Cristo por gracia del bautismo. Es lo que le puedo responder. Otro más. ¿Ninguno? Muy bien, queridos amigos, entonces era esto lo que les quería compartir a grandes rasgos sobre esto del bautismo a la luz de San Pablo desde la Biblia como base. Entonces yo les agradezco por conectarse y por compartir conmigo este espacio. Les deseo tengan un feliz día, una feliz tarde y yo les envío el folleto para que tengan la oportunidad de ustedes de profundizar con más tiempo, de espacio y leer y volver a los textos bíblicos. Tengan todos pues una feliz tarde.